De vuelta en Enfoque Matinal en la parte de nuestra entrevista central, hoy con un panel de jóvenes políticos de los diferentes partidos de República Dominicana, donde vamos a conversar sobre varios temas que nos preocupan a las personas más jóvenes y ellos involucrados en la política desde hace muchos años pueden darnos su testimonio. Nos acompañan en esta mañana Andrés Lugo Riz, ex secretario de la Juventud del Partido Revolucionario Dominicano, Jorge Dargan, coordinador general del Movimiento Nueva Generación Reformista, representante de la Juventud Reformista y hermano de nuestro querido César, no lo podemos dejar de mencionar, José Alberto Blanco, subsecretario de la Juventud PLDista y presidente de la Red de Jóvenes Políticos de la Sociedad Civil, y también nuestro querido Luis Miguel de Camps, abogado y vicepresidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, bienvenidos a Enfoque Matinal. Gracias por aceptar esta invitación y este panel tan diverso, donde con todas estas tendencias nosotros vamos a hablar de la juventud involucrada en la política dominicana a través de los partidos políticos. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver y vamos a hacerlo de forma interactiva. Quiero poner sobre la mesa la preocupación que tenemos en República Dominicana del tema de los partidos políticos, hacia dónde van, esta ley de partidos que no se acaba de llegar a aprobar, cómo está influyendo esa falta de legislación específica sobre los partidos en la juventud y cómo ustedes lo enfocan. No quiero que hablemos de viejos robles, quiero verlo desde su posición. Comencemos por Andrés. Bueno, la verdad es que la institucionalidad democrática de la República Dominicana depende mucho de la fortaleza del sistema de partidos. Y un sistema de partidos donde no haya garantías para el desarrollo de la actividad política, el ascenso al poder, la sana competencia, el equilibrio de fuerzas, evidentemente que es pernicioso para el país y evidentemente que el hecho de que no tengamos todavía una ley electoral actualizada, que haya corregido las fallas que a partir de la primera ola de reformas electorales, con el Pacto por la Democracia del año de 1994 hemos podido verificar, al igual que una ley de garantías electorales, la ley de partidos y organizaciones políticas, es un tema pendiente y es un tema que yo entiendo que va a fortalecer el sistema de partidos y por ende el sistema democrático. Es una tarea y un desafío de, sobre todo, el liderazgo emergente de los partidos, que estamos ya asumiendo responsabilidades en la dirección. Muchos, ustedes ven que tienen preeminencia pública ya a nivel legislativo, a nivel municipal. Yo creo que es una tarea y un desafío de nosotros, de manera fundamental, encauzar esas reformas y de algún modo presionar dentro de los partidos, pero también haciendo una sinergia con fuerzas externas a los partidos para que eso sea una realidad, porque es una gran necesidad. Nosotros todas las mañanas entrevistamos a alguno de las personalidades de República Dominicana que tienen que estar vinculados con el sector político. A todos le hacemos la misma pregunta: ¿por qué no se logra aprobar? Falta voluntad política, ese tema no interesa, prefieren pescar en el desorden. ¿Qué tú opinas? Bueno, pienso que lo interesante sobre la ley de partidos políticos es que obliga a la clase política nacional a sentarse a concertar. Si esa ley no se ha aprobado hasta el momento es por la falta de un espíritu de concertación en la clase política. Pienso que todos los sectores políticos tienen la responsabilidad social de no solamente tomar decisiones cuando le conviene a su partido o simplemente cuando le conviene a un ente de su partido de manera particular. Es necesario que la clase política, de manera general, sienta la responsabilidad de concertar y que esa ley de partidos políticos es lo que va a hacer de la actividad política en la República Dominicana una área que se pueda manejar con niveles de consideración entre los militantes de ambos partidos, donde las reglas estén bien definidas y donde haya oportunidad de participación de todos los sectores sin perjuicio de uno ni de otros, porque hoy el escenario que tenemos es muy desigual. Los partidos políticos no garantizan. Pero, por ejemplo, en el PLD, tú conoces su pensamiento. ¿Por qué no lograr, ahora que ellos tienen una mayoría, ahora que ellos pueden lograr, lo pueden declarar de urgencia si quieren, como tantas otras cosas? ¿Por qué no lograrlo? Sí, lo que sucede es que los temas políticos no solamente deben de ser manejados
a lo interno o según la corriente de un partido político. La ley de partidos políticos tiene que ser concertada entre todos los sectores del sistema político nacional. No importa que el PLD tenga mayoría o tenga minoría, porque en el caso de que usando la mayoría que tenemos en el Congreso quisiéramos pasar la ley de partido según nuestro enfoque, te crearía un mal político en la sociedad dominicana. José Alberto, y si se interpreta que la correlación de fuerzas entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández estarán influyendo en eso, si lo podemos interpretar así entonces. Yo pienso que más que el razonamiento que ha hecho el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, yo creo que impera más la voluntad política de los demás líderes políticos, de los demás partidos, que es necesario verle la decisión a ellos, la voluntad política también, y el llamado a concertar para aprobar esa ley. Luis Miguel, ¿cómo influye la falta de legislación en cuanto a partidos políticos se refiere en partidos pequeños todavía, como el Partido del Toro, como todos lo conocemos? Así es. Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para, en nombre personal y seguro en nombre de los colegas que estamos siendo entrevistados en el día de hoy, de unirnos al dolor que esta cadena y el pueblo dominicano en sentido general ha sentido con la trágica pérdida del destacado periodista Claudio Nasco. Es una situación trágica y que todos deseamos que Dios lo acoja en su santo seno. Gracias. Aprovechando que estamos aquí. Gracias. En nombre de todos. Gracias. Respecto a la pregunta, Claudia, quiero decirte lo siguiente. Mira, ciertamente existe un vacío de regulaciones para lo que es el comportamiento de los partidos políticos. Pero se ha tratado de vender las propuestas de ley de partidos como una panacea que va a solucionar todos esos problemas. Y es importante destacar que eso no va a resolver muchos problemas que existen actualmente. De hecho, va a crear muchos problemas nuevos. ¿Por qué? Es importante destacar, ahí voy, que esas propuestas, porque no es una, son varias, todas ellas coinciden en tratar de que el sistema de partidos políticos de la República Dominicana esté compuesta solamente por dos fuerzas políticas, que sea una composición, una participación de dos partidos. Y eso obviamente atenta principalmente con los derechos de asociación de toda la población, porque establece una serie de condiciones muy difíciles de cumplir para cualquier partido, inclusive algunos de los anteriormente conocidos como partidos grandes o tradicionales. Y eso no lo digo como representante únicamente de un partido emergente, que es el PRC del Partido del Toro, sino también como representante de miembros de mi sociedad que se preocupa porque haya una monopolización. Fíjate cómo en las entrevistas que se llevan a cabo, en las discusiones sobre por qué no se aprueba, la falta de voluntad política, posiblemente sea problema o no sea problema del partido gobernante, quien tiene mayoría en las cámaras legislativas, también se da uno cuenta de que esa falta de voluntad política obedece en parte a lo que mencionabas, una especie de control. Tal vez en río revuelto, tal vez no, depende de la situación momentánea. ¿O que es mejor dejarlo así, como está? ¿Por qué es mejor dejarlo así? Porque entonces las cúpulas de ciertos partidos pues tienen más control. Pero es importante también destacar que algunas personas que se abocan porque el sistema de partidos esté compuesto principalmente o únicamente por dos organizaciones políticas, fundamentan parte de ese argumento en el entendido de que los partidos son una carga a la sociedad dominicana y que debe de liberarse a la sociedad de esa carga. En lo particular entendemos que es todo lo contrario. Mientras más pluralidad de partidos serios existan, pues más posibilidades las poblaciones tendrán de participar y un menú electoral. Ahora bien, si las cargas, por ejemplo, del financiamiento público de partidos políticos es muy pesada, en lo particular, y hasta una opinión muy personal, no necesariamente de mi partido, entiendo que puede ser eliminado. Ahora bien, hay que tener en cuenta, eliminar el financiamiento público de partidos políticos, me refiero. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la motivación inicial de esa provisión legislativa de financiamiento público fue para liberar a los actores políticos de presiones de sectores empresariales o con poder económico. Y eso de una manera u otra funcionó, pero se ha modificado y se ha transformado de una manera tal que la actividad política se ha convertido lamentablemente en gran medida en una actividad de papeleta. Y eso es justamente lo que todos nosotros, no solamente como miembros de una nueva generación que hemos estado tratando de luchar y echar hacia adelante este proceso, tenemos que seguir batallando. Y la gente que entiende que la actividad política seguirá haciendo eso, nosotros estamos aquí, y los que no están aquí, pero también coinciden con nuestro pensar y nuestro actuar, para decirles que no debemos amilanarnos, no debemos desanimarnos y tener fe en nuestra propia capacidad y participar, porque la única forma que se rompe con esa, en vez de decir democracia, papeletocracia, es justamente la participación propia política. Quiero comentar con Jorge
El Partido Reformista, Jorge, se ha caracterizado por su falta de relevo generacional y a veces uno percibe que no los dejan avanzar. Todavía la decisión, no solamente en el Partido Reformista, en todos, queda a los mayores, pero por las crisis que ha tenido el Partido Reformista, tal vez eso lo vemos más de cerca. ¿Cómo ha sobrevivido la juventud reformista en este, vamos a decir, estado en el que ha estado el Partido Reformista estos últimos años? Mira, y buenos días Claudia, buenos días a todo el equipo. Sin lugar a dudas, en el caso del Partido Reformista, a partir de la llegada del ingeniero Carlos Morales Troncoso a la presidencia del partido ha sido todo lo contrario. Se han abierto las puertas para una nueva generación y nosotros somos fruto de esa apertura que ha traído a cabo el presidente del partido, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, y entendemos que en este proceso interno que se llevará a cabo ahora en el mes de enero del partido, se empezarán a ver los frutos de esas políticas que se han creado en lo interno del partido. Existen cuotas incluso que protegen la participación de los jóvenes a lo interno del partido y nosotros entendemos que en este proceso se verá realmente ese relevo que marcará la diferencia en el proceso del año 2016. Cooperando un poquito con el comentario de mis colegas con respecto a la ley de partidos políticos, ellos han manejado bastante magistralmente la parte jurídica, sin embargo nosotros entendemos que la apatía que existe hoy en día de los jóvenes hacia la política, sin lugar a dudas tiene como garantía esa ley de partidos políticos. Los jóvenes no se sienten motivados a participar, los jóvenes no se sienten seguros y no se sienten en iguales condiciones de competencia, por lo cual nosotros entendemos que cuanto antes esa ley de partidos junto con la ley del voto preferencial, que a propuesta de un legislador del Partido Reformista, un legislador joven, valga la redundancia, fue sometida hace ya algunas semanas y aprobada, entendemos que son la garantía para que los jóvenes participen en este proceso y mucho más allá de marchas, de manifestaciones, que pasemos del problema a la solución, que pasemos realmente a la construcción del proyecto de nación que nosotros necesitamos. Ahí sí quería yo llegar y quiero poner para los cuatro la misma pregunta. Conozco a Andrés desde pequeños casi, conozco a Luis Miguel y sé que están en política desde que son unos niños, pero ustedes en este momento podrían estar, como le comentábamos nosotros a Luis Abinader una vez que nos acompañó, tú podrías estar en tu oficina en este momento y no preocupándote por los temas nacionales. Es bueno que ustedes le expliquen a quienes nos están viendo por qué ustedes decidieron incursionar en política, por qué no dedicarse solo a sus profesiones donde también están trabajando, por qué hacerlo, por qué decirle que se puede a los que no creen que los jóvenes dominicanos profesionales pueden incursionar en la política. Sin lugar a dudas, nuestra generación se ha caracterizado por mantenerse solamente en el planteamiento de problemas. Nosotros entendemos que hay que dar un paso al frente y que solamente desde adentro de la política se pueden hacer esas transformaciones. Sin lugar a dudas, es importante que el sentir de toda la sociedad dominicana, como te decía anteriormente, en esas marchas, en esas protestas, pero si no estamos adentro, si no estamos en la cancha, no es solamente caravaneando. No podemos realmente hacer los cambios que realmente amerita la sociedad dominicana. Andrés. Mira, yo podría hacerlo de manera ejemplarizante, a modo de ejemplo. En el año que viene se cumplen 20 años del inicio de este proceso de reformas electorales, de administración de justicia, y en ese entonces los que estamos aquí todos éramos adolescentes prácticamente, y vimos como una generación de políticos, de líderes tradicionales de todos los partidos se pusieron de acuerdo para tratar de superar una serie de situaciones, de temas que el país necesitaba para avanzar en diferentes ámbitos de su desarrollo. 20 años después vemos cómo ha habido una especie de lentitud en la continuación de ese proceso de reformas, porque del 94 a ahora prácticamente hay 20 años. Sin embargo, uno con el tiempo va madurando la idea de que uno puede ser parte, uno puede contribuir, como dice Jorge, con ese proceso de avance, de transformaciones, de reformas de la sociedad dominicana. Y aunque todos hayamos incursionado por diferentes razones familiares, de identificación con algún líder político, como es mi caso, luego uno va madurando la idea de que con la formación, con el trabajo, con las oportunidades que nosotros tenemos, podemos ser parte de esos cambios y constituye una responsabilidad para todos nosotros cada vez que nos toca
participar en la toma de decisiones en nuestras organizaciones y también en diferentes ámbitos de la vida nacional. Entonces, con respecto al tema de la reforma electoral y el tema de nuestra participación en política, yo lo puedo unificar diciendo que en estos momentos depende mucho de nuestra posición, que las reformas se completen, ¿no? Porque es la única manera de nosotros verificar qué funciona, qué no, qué nos conviene como país con un desarrollo institucional limitado y bueno, constituye prácticamente una responsabilidad que yo no se la delego a la dirigencia política tradicional. Ellos hicieron su parte hace 20 años ya con respecto, por ejemplo, a ese tema. Yo creo que nos toca a nosotros impulsar esas reformas y utilizar todas las herramientas, todas las capacidades, nuestras funciones partidarias para que esos temas se echen adelante, porque nosotros tenemos una conciencia de que la sociedad está esperando que esos temas sean resueltos y sean empujados. Andrés, pero ¿cómo lograr que esa juventud se quede en el partido, no obstante las crisis? Por ejemplo, en el caso del PRD, que no se sabe, que estamos en un limbo, la sociedad dominicana, esperando que se unifique. ¿Cómo tú le dices a la juventud que se quede, que no se canse, que las cosas van a volver a la normalidad, que las elecciones llegarán en algún momento, que la convención llegará algún día, no sabemos cuándo? ¿Cómo tú le dices a esa juventud, intégrate? Yo les motivo diciéndoles que la responsabilidad es de nosotros en estos momentos, que no podemos esperar que las reformas, que los cambios, que el partido se fortalezca institucionalmente, que avance, que se conecte con la sociedad, si nosotros mismos no lo hacemos. Yo trato de motivarlos diciéndoles la realidad. Esto depende de nosotros ya, esto no depende de la dirigencia tradicional. Las reformas en el plano electoral dependen fundamentalmente de que la nueva generación de dirigentes políticos asuma eso como un desafío, como un reto, como una prioridad, y entonces lo empujemos con la fuerza política que ya tenemos, porque en el Partido Revolucionario Dominicano, prácticamente en todas las plazas del país, el liderazgo emergente ya tiene el control político. Lo que no nos hemos es articulado bien, lo que no hemos empezado es andar de manera sinergética, juntos, pero yo creo que ya el país ha podido verificar la fuerza legislativa que tenemos, ha podido verificar el trabajo que han hecho los alcaldes jóvenes emergentes del PRD, y yo creo que eso también pasa con las demás fuerzas políticas que han ido avanzando, pero todavía no tenemos el nivel de preeminencia para que la gente entienda que ha habido un cambio. Eso yo creo que nosotros lo tenemos que concretar con trabajo, con decisiones, con voluntad. A mí me gustaría ver, por ejemplo, a los jóvenes del PLD asumiendo el tema de la reforma electoral como un tema de ustedes, porque hoy ustedes tienen el poder, pero en unos años eso puede cambiar y entonces modificarse la correlación de fuerzas y lamentablemente esas deficiencias ir en contra electoral de ellos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos una coincidencia ideológica y generacional que es más importante a veces que la coincidencia que tenemos con nuestros mismos compañeros de partidos tradicionales. Vamos a seguir con este debate. Después de la pausa entramos con José Alberto y su respuesta a ese, vamos a decir, a esa lanza que ya le lanzó Andrés. Vamos a seguir hablando de jóvenes políticos en República Dominicana. No se muevan, estamos en Enfoque Matinal. De vuelta en Enfoque Matinal, recuerden que estamos en un panel sobre jóvenes políticos. Antes de la pausa, Andrés Lugo, del Partido Revolucionario Dominicano, le decía a José Alberto, del PLD, que le gustaría ver a la juventud PLDista respondiendo y dando y participando sobre una serie de temas interesantes para el partido y para República Dominicana. Tu respuesta, José Alberto. Así es. Antes de hacer el comentario en relación a la opinión de mi amigo Andrés, debo retomar tu pregunta inicial. ¿Qué nos motiva a nosotros como jóvenes a involucrarnos en la política y no en nuestras profesiones particulares o en nuestras oficinas? Debo decirte que en mi caso particular, yo soy el cuarto hijo de una familia que tradicionalmente no tenía vinculación política. ¿Cómo la llegas? actitud de ingresar a un partido político me surge en la universidad. Y es parte de ese ejercicio universitario que uno hace cuando ya se está perfilando como un profesional,
Entonces ahí me surgió la inquietud de cómo yo, ese conocimiento, esa preparación, no solamente la limitaba a favorecer mi familia y mi propio patrimonio, sino cómo esos conocimientos yo podía ponerlo a disposición del país para fomentar su desarrollo y su progreso. Entonces ahí necesariamente tú tienes que vincularte con una organización política. Yo estuve vinculado a muchos movimientos sociales, a la iglesia, fui dirigente de la Pastoral Juvenil y se me creó una vinculación, una sensibilidad social en esos entornos. Pero es en la universidad cuando decido militar a un partido político. Sí, en la universidad casi siempre pienso, uno define su criterio político. Y pienso entonces que la cuestionante que me hice en ese momento es la cuestionante que se hacen muchos jóvenes dominicanos. ¿A cuál de los partidos políticos? Porque el escenario desde afuera que tiene la juventud de manera general es que la actividad política no es para personas que se respeten. Y yo voy a acuñar aquí una expresión que se decía mucho en los años 80, y ahí ya en mi municipio de Esperanza era muy popular, que decía el hombre serio ni la mujer seria se mete a política. Sí. Entonces, desafiar ese paradigma, derrumbar esa pared limitativa para los jóvenes, es una situación que uno tiene que reflexionar mucho. Y sobre todo luego lidiar entonces con tu familia, después de tú tomar la decisión de militar en un partido, de hacerte un dirigente político, tienes también que convencer a tu familia de que lo que tú estás haciendo es algo noble y que vale la pena. Entonces ahí empieza mi motivación para ingresar a un partido. Y esa motivación fue apuntalada por el surgimiento de una candidatura en el año 1995, que es la candidatura presidencial por primera vez del presidente Leonel Fernández, que con ese acontecimiento no solamente me motivó a mí, sino que una nueva generación de actores políticos en la sociedad dominicana se vinculan con el presidente, con el hoy ex presidente Leonel Fernández, e ingresan al Partido de la Liberación Dominicana como una gran ola, que me parece que es la más grande ola que ha llegado al PLD y que ha transformado a ese partido. Pero ya estando ahí, cada día los jóvenes dominicanos que nos involucramos en los partidos tenemos que lidiar con muchas actitudes negativas hacia la actividad política. No es fácil, y más para nosotros. Pero, José Alberto, por donde venía más o menos Andrés, ¿por qué uno percibe tímida a la juventud PLDista? Bueno, lo que pasa es que la juventud del PLD no es un organismo del PLD. Eso es una aclaración que debo de hacer. La juventud en el PLD se ha manejado tradicionalmente con una secretaría, como un sector externo, como un frente de masa, mejor dicho, ¿no? Y es liderada por el licenciado Franklin Rodríguez, pero tiene momentos estelares de participación, sobre todo en los procesos de campañas electorales. Aún así, la juventud del PLD ha hecho planteamientos muy claros. Siempre hemos estado apoyando y hemos estado motivando al interno de nuestro partido a abrir espacios de discusión sobre la ley de partidos políticos, porque no es que se apruebe la ley o que no se apruebe, es que se discuta ampliamente y que se abra esa mesa de concertación. Eso no se y ha que dado. cada sector pues pueda poner su opinión, porque la ley de partidos políticos interesa de manera muy particular a los actores políticos del sistema. Entonces, en este momento no es solamente tener la opinión de un partido. La opinión de un partido no resolvería el problema. Necesitamos tener en una mesa de discusión la opinión de todos los partidos. Señores, pero cuando esa mesa de discusión no se da dentro de los mismos partidos, entonces la situación es preocupante. Luis Miguel, claro. En tu caso particular, tu tradición política es prácticamente una tradición histórica. Una tradición familiar. En ese caso particular, entonces, ¿cómo decide ya Luis Miguel su criterio, su pensamiento propio, tal vez no vinculado directamente con lo que opine don Atúa y tu padre, en este caso? ¿Cómo decide una familia que viene con una tradición política ya también involucrarse? Porque algunos de tus hermanos no están involucrados en la política. No solamente eso, sino que la tradición familiar en la actividad política de mi familia no se retrotrae exclusivamente únicamente a mi padre, sino también a su padre, es decir, mi abuelo, quien también tuvo su tradición política, fundador del PRD, ¿cómo se llama? Constituyente, junto con el abuelo de Andrés, dicho sea de paso. Es decir, que también hay otras generaciones. En cuanto a la decisión personal mía, pues ciertamente es muy sencillo. Yo me di cuenta de que los problemas que nos rodean, los problemas que nos acusan a todos, que nos afectan a todos, pues son problemas que de una manera u otra deben buscarse de solución.
y la única manera en que se le puede buscar solución y ser influyente en esa búsqueda de soluciones es participando en política. El hecho de mantenerse al margen, apático a la actividad política, pues no va a insularme de los efectos negativos de las situaciones que deben ser corregidas en nuestra sociedad. Entonces, ante esa situación, pues la única, digamos, decisión, al menos a mi entender, con cierta lógica, es participar, aportar el grano de arena que uno pueda aportar en la actividad política, ser un ente de decisión, no solamente un ente de presión. Y quiero decir que difiero un poco sobre una de las premisas de la pregunta anterior, sobre el hecho de que la juventud se encuentra total y absolutamente apática a la actividad política, y no es así. Yo lo veo diferente. Yo entiendo que la juventud dominicana se siente interesada en la actividad política, y una muestra de ello, por ejemplo, fueron las movilizaciones sociales que se dan constantemente, donde los miembros principales de esas movilizaciones son miembros de la juventud. Sin embargo, lo que sí siento es que hay un cuidado, por decirlo de una manera diplomática, en trascender de movilización de reclamos sociales a participación en partidos políticos. Ahí a veces yo pensaría, sí, Luis Miguel, que la gente no quiere involucrarse, la gente quiere quedarse en su zona de confort, quejándose, criticando y no participando. Justamente, eso es parte de lo que quiero decir. Lamentablemente, pues, ha habido esa falta de decisión en dar el paso en muchas personas. Yo creo que, número uno, es muy importante el hecho de poder expresar las posiciones y reclamar justamente lo que debe ser reclamado. Pero debemos entender, y es mi posición, y creo que la compartimos acá, de que no basta ser un ente de presión, tenemos que convertirnos en entes de decisión. Y para ser entes de decisión tenemos que participar a través de los mecanismos democráticamente establecidos, independientemente de que la democracia nuestra sea muy imperfecta. Y esos mecanismos son los partidos políticos. Ahora bien, como decía Solberto, bueno, ¿cuáles partidos políticos? Afortunadamente en nuestro país existen muchos partidos políticos con diferentes ideologías, diferentes comportamientos. La decisión es participar en un partido político cuya ideología usted se sienta identificado y con cuya actuación usted se siente identificado. Por ejemplo, José Alberto mencionaba en el caso de su participación y su motivación de participación política, la participación por primera vez de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Que era muy joven en ese momento. Y ciertamente coincido con José Alberto en que en esa candidatura fue posible que ese partido creciera grandemente en cuanto a composición juvenil. Sin embargo, hoy día vemos como ese partido, presidido por el doctor Leonel Fernández, impone un limitante de 10 años para poder ser miembro de los organismos de ese partido. Vemos ese partido, por ejemplo, que es el partido de gobierno, donde su frente de masa de juventud no tiene una voz y voto en ese partido. Vemos otros partidos que se encuentran lamentablemente, no solamente por el partido, sino por la sociedad en sentido general, se encuentran en una división sempiterna, cuando no es una cosa es la otra, y vemos justamente esa falta de representatividad. Eso hace obligatoriamente que la juventud, que puede estar interesada en participar políticamente, y de hecho que se ha manifestado en movilizaciones sociales, se vea apática de participar en partidos políticos. Y estamos aquí justamente para decirle que hay que ver todas las opciones, estar consciente de todas las recomendaciones y todas las diferentes actuaciones de los diferentes partidos políticos, y de esa manera decidirse y atreverse a participar. No es fácil, como decía el amigo Blanco, es un sacrificio. Si no lo pongan todo muy rosado, no, que sabemos. Es muy importante decirlo, porque la frase que acababa de decir el compañero José Alberto, perdón, es muy real. Es un paradigma que hay que romper, y para romper con ese paradigma hay que estar consciente de que va a haber una serie de sacrificios que va a tener que asumirse. Pero si la decisión de preocupación y sensibilidad social está presente, pues no debe haber inconveniente en sacrificarse, en asumir justamente ese sacrificio. ¿Por qué no logramos, Jorge, que la juventud llegue a la dirigencia de los partidos? ¿Por qué no se logra? Muy bien, ahí están los muchachos trabajando, ahí están los muchachos en la caravana, los muchachos lograron nuevos votantes en las universidades, pero déjalo ahí. ¿Por qué no logran llegar a la dirigencia? Mira, muchas veces los dirigentes tradicionales no son los culpables de esta situación. En el caso de la juventud reformista, nosotros hemos sido, como decimos a lo interno, revolucionarios a lo interno de un partido de derecha,
Realmente nosotros hemos abierto paradigmas que no se veían anteriormente. Nosotros hemos abrazado causas, siento, la de la protección del medio ambiente, que eran causas a las cuales siempre defendió nuestro presidente. Y lo veían como temas hippie de moda, así es como yo lo catalogo, lo veían como cosas de muchachos. En el caso, y a diferencia, como decía Andrés, de compañeros jóvenes de otros partidos, nosotros hemos tenido inclusive diferencias a lo interno, porque nosotros hemos abrazado esa causa sin ni siquiera esperar una aprobación que vemos que nunca llega. O sea que nosotros hemos tratado de romper con esquemas tradicionales de la política. Mas, sin embargo, nosotros muchas veces, te decía, somos culpables de no ocupar esos espacios que sí le pertenecen a las nuevas generaciones. O no ir a las reuniones o dejarlo para después. Efectivamente, pero por ejemplo en el caso del Partido Reformista, que recientemente tuvo exitosamente su asamblea para aprobar la modificación de los estatutos y que en el mes de enero se llevará a cabo su asamblea para el cambio de autoridades, todo indica que será el primer partido del sistema en renovarse y mostrar caras nuevas a la nación. Estamos muy positivos y entendemos que ya de aquí a unos días tú podrás ver esos cambios a los cuales yo me refiero. Sé que estuvieron aquí en una entrevista las máximas autoridades del partido y dieron también fe y testimonio de ellos, y nosotros estamos muy positivos. Sobre todo en este momento donde las sillas en los partidos, en sus reuniones, hay que agarrarlas con cadenas, con tairrá, y ese es el termómetro. ¿Qué pasó con las sillas? Si las sillas son plásticas, si las sillas son de hierro. Sí, nos reímos, pero es la verdad. Voy a tirar una pregunta aleatoria y quiero que seas el primero en contestarla, Andrés. ¿Ustedes no han tenido en algún momento alguien que diga, ay, ahí vienen los muchachos, o esas son cosas de muchachos, o sí, mi hijo, eso es lo que tú opinas, pero aquí estamos hablando de la gente grande? Eso pasa, sobre todo en las juventudes partidarias, donde todavía una gente con 50 años le están diciendo la juventud del partido. Claro, más que lamentarse, lo hacen de forma exclamativa. Ahí viene un joven, pero al decir ahí viene un joven, nos están limitando, nos están diciendo, ustedes tienen su espacio, en ese espacio no se da la toma de decisiones que se da en este espacio, que es más amplio, entonces coja su puesto, ¿no? Usted, qué bueno, llegó un joven, pero hay que incluir un joven, o sea... Pero como una cuota. Exacto, como una cuota, como dicen algunos, como un gueto. O sea, ustedes son los jóvenes, ustedes tienen como pasa con las mujeres, su espacio. Sin embargo, hay que reconocer, porque yo creo que honra, que hay líderes importantes de mi partido que han abierto un espacio importante a las nuevas generaciones de políticos PRDistas. En el gobierno del presidente Hipólito Mejía, la cantidad de gente joven en funciones importantes en el gobierno fue algo que nunca se había visto en la República Dominicana, desde el equipo negociador del TLC hasta ministerios, hasta el Indotel, hasta la consultoría jurídica. Era gente de menos de 35 años que asumía responsabilidades que un presidente con la confianza en ellos le delegó. El presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, también concretó el tema de las cuotas en los jóvenes. Hay 10 vicepresidentes. Ahora bien, ¿qué pasa? La palabra cuota nos choca. Bueno, lo que pasa es que en un sistema institucional débil se necesita de motivaciones, incluso en el ámbito legal, para que las nuevas generaciones puedan avanzar y abrazar funciones y posiciones que de manera independiente y sin ningún tipo de incentivo legal sería muy difícil. Pero lo que quiero resaltar, Claudia, es que a veces la apatía de los jóvenes, como decía Luis Miguel, se debe a que hay un distanciamiento entre lo que aspira y plantea la sociedad, por un lado, y lo que los partidos demuestran que son sus intereses principales. Entonces, muchas veces la gente le dice a uno, pero ¿cómo participo? Sí, en tu partido lo que están es en esto y esto y estos temas. Incluso yo resalto mucho que generacionalmente los dirigentes de los diferentes partidos tenemos muchas coincidencias. Yo creo y viví, por ejemplo, la participación de los jóvenes reformistas en el tema de diferentes causas sociales, porque ellos creen en eso, aunque están en un partido que la dirigencia tradicional va por otro camino. Los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana han trabajado con nosotros muchos temas que su propio partido no está de acuerdo. Entonces yo creo que el futuro de la República Dominicana en ese sentido es sumamente promisorio, porque diferente a otras generaciones que a veces se ponen de acuerdo para poder llevar hacia adelante reformas que le benefician en términos políticos particulares, la generación de nosotros está pensando mucho en el país, y por eso ustedes ven que la participación en los movimientos sociales, en las causas que el país necesita en un momento determinado,
muchas veces en el ámbito de los líderes emergentes no tiene banderas políticas, sino que todos participamos, interactuamos, tratando de llevar a nuestro partido a que se acerque un poquito más a esos objetivos, y yo creo que eso augura para la República Dominicana un futuro de acuerdo, de concertación, de superar una serie de situaciones que yo creo que el país ya no aguanta más. Jorge, tus reflexiones finales en segundos. Mira, sin lugar a dudas yo entiendo que una de las conclusiones de este panel súper interesante, que hay que repetirlo, Claudia, Sí. porque creo que se nos quedaron unas cuantas Debe cosas. estar Faride, atención. Me parece sí, Faride fuera un gran aporte a este panel, pero sin lugar a dudas entendemos y coincidimos todos en que hay que participar, en que la forma de hacer los cambios trascendentales que necesita la sociedad de hoy en día es participando, que aunque yo quisiera que claro fuera en el Partido Reformista Social Cristiano, el simple hecho de participar en uno de los partidos que son el instrumento democrático, como decía Luis Miguel, de la sociedad dominicana, el simple hecho de participar ya estamos ganando todos. José Alberto. Sí, mira, nosotros estamos inmersos ahora, el Partido de Liberación Dominicana, en el 8º Congreso Comandante Norge Botello. Este Congreso va a poner al Partido de Liberación Dominicana en condiciones extraordinarias de participación. En cuanto a la alusión que hacía el compañero y amigo de Cañas, de que el PLD había limitado la participación de los jóvenes, exigiendo 10 años de militancia, esa decisión no se tomó directamente pensando en la juventud. Y debo decir aquí que el comité político en pleno del Partido de Liberación Dominicana tenía una propuesta diferente a esa. Lo que pasa es que en el PLD, como mecanismo de decisión, se utiliza el centralismo democrático. Y en esa gran asamblea, al comité político se le venció, de alguna manera, por decirlo, y se impuso una propuesta diferente que llevaron la participación mayoritaria de los participantes en la asamblea. ¿Qué se estaba tratando de proteger ahí? Se estaba tratando de proteger al partido de que personas que llegaron al partido recientemente y que tenían muchos recursos económicos pudieran filtrarse en ese proceso y pasar a organismos de decisión sumamente importantes. Claro, se vio una actitud como que era en contra de la juventud, y yo quiero aquí decir que no era necesariamente así, porque incluso luego de esa asamblea, el presidente de la juventud de la juventud del partido, el licenciado Franklin Rodríguez, le pidió una cita al comité político, y en esa reunión se decidió que los jóvenes que tuvieran hasta 29 años de edad y que pudieran tener 5 años de militancia en el partido podían participar como candidatos al comité central. Lo que quiero decir es, de manera final, es que el desafío de la juventud en participar en los partidos políticos es grande, pero que no hay otra forma de incidir socialmente, de impactar socialmente, de transformar la sociedad que vivimos, si no es participando. Y que los jóvenes de hoy tenemos características muy diferentes. Esa característica tenemos que maximizarla en la participación política para el cambio generacional. Luis Miguel, nos mandan a terminar, pero queremos su reflexión. Muchísimas gracias. Básicamente todos coincidimos, y finalizando, la participación política no es solamente un tema de elección, me parece a mí que es un tema de necesidad. Si usted entiende que su situación como dominicano se encuentra afectada de grandes males, la única forma de ayudar a solucionar esos grandes males es a través de su participación en los mecanismos de decisión política, a través de su participación en los partidos políticos. Decídase, verifique, seleccione y participe. Bueno, juventud, ellos nos invitan a participar. Queda en ustedes decidir a través de qué partido político hacerlo. Deseándoles éxitos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en estos días navideños. Hasta aquí la entrevista central de Enfoque Matinal en este panel con jóvenes políticos de distintos partidos. Ustedes no se vayan, que en breve continuamos con nuestra agenda propia del día de hoy. Nos vamos a una pausa. Esto es Enfoque Matinal.